Bueno, en esta oportunidad les voy a presentar a la doctora Fanny Cortés Monsalve. Ella es de Chile, de Santiago de Chile, es médica pediatra, genetista, es directora del Centro de Enfermedades Raras de la Clínica Las Condes en Santiago de Chile y tiene más de 30 años de experiencia acompañando a familias con el síndrome de Prader-Willi. La verdad que, bueno, yo la conozco hace algunos años, es un honor siempre escucharla y siempre uno aprende con sus charlas. Así que, bueno, le vamos a dar la palabra a ella que nos inunde de conocimiento, ¿sí? En el día de hoy. Les comento brevemente, ella va a dar la presentación, luego va a dar el caso, que son 5 minutos. Luego vamos a ir a un break. Después del break vamos a, que son 15 minutos, eso es específicamente a las 7:30 de la tarde hora argentina y hora Chile. Van a ser 15 minutos de break y después vamos a entrar directamente a los break rooms, ¿sí? A salas donde van a estar con sus compañeros de grupo para empezar a discutir el caso. Dentro de las posibilidades vamos a estar entrando Fanny, Paulina y yo a los grupos por si tienen dudas, preguntas y para acompañarlos en este proceso. Así que bueno, esos son, digamos, los primeros pasos de este día de hoy. Bueno, y ahora, sin más, doctora, le dejo la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias, Jorgelina. Eh, Antes que nada, quiero asegurarme que están viendo mi pantalla. ¿Está bien? Sí, está perfecto, doctora. Perfecto. Ya, muchas gracias. La verdad es que lo primero que quiero es agradecer la invitación a participar con ustedes y también transmitirle un poco la emoción que significa para mí estar en este curso hoy día. Nosotros, como dijo Jorgelina, la verdad es que yo hace muchos años que trabajo con familias con Prader-Willi y desde hace muchos años hemos estado haciendo reuniones internacionales, siempre somos unos pocos que nos juntamos, siempre somos los mismos. Y la verdad es que yo creo que una de las pocas cosas buenas que tiene la pandemia es que nos permite reunirnos mucho, porque la comunicación virtual nos permite llegar a lugares que antes no habríamos podido, o por costo, o por distancia, o por problemas familiares, o por lo que sea. Entonces, como decía Amalia, también esta es una gran oportunidad para que nosotros, como latinos, compartamos nuestra experiencia, nuestras preocupaciones, nuestras limitaciones, que sin duda las tenemos, y yo de eso les quiero contar hoy día, de la importancia de transmitir a el resto de la comunidad, porque es la comunidad toda, no es solo la comunidad médica, es a toda la comunidad, la importancia del diagnóstico temprano de Prader-Willi y lo que significa el diagnóstico temprano en el devenir de nuestra familia y de nuestros pacientes. Entonces vamos a partir rápidamente con esto. Lo primero que les tengo que decir es que la verdad es que yo no tengo ningún conflicto de interés en relación a esta presentación, que es bien importante dejarlo claro, más de todo lo que dijo Jorgelina, de que Pfizer está, ¿verdad?, apoyando esta presentación. Y por otra parte, decirle que todas las fotografías que ustedes van a ver en esta presentación están autorizadas por la familia de los pacientes. El síndrome de Prader-Willi fue descrito el año 56 por Prader, Langhart y Willi. No me pregunten qué pasó con Langhart, porque la verdad es que no sabemos. Y esto quedó como síndrome de Prader-Willi. Y fue descrito en pacientes que tenían obesidad mórbida, que tenían retraso del desarrollo, talla baja, criptorquidia. Esa fue la primera descripción que él hizo. Posteriormente, uno sabe que es una afección que está caracterizada básicamente por una hipotonía que es importante, que inicialmente tiene dificultad en la succión. Son niños que requieren muchas veces apoyo en la alimentación en los primeros meses de vida y que tienen un menor desarrollo genital en el periodo neonatal. Y que con lo largo, a medida que van pasando los meses y los años, desarrollan un apetito que es bastante difícil de manejar, lo que conlleva una obesidad mórbida, que la gran mayoría de ellos tiene algún grado de discapacidad intelectual. Hay algunas publicaciones ahora que muestran que hay algunos niños con Prader-Willi confirmados con diagnóstico molecular que tienen desarrollo dentro del rango normal, probablemente rango normal lento.
cosa que antes no la pensábamos, y muchos de ellos con alteraciones conductuales importantes. Vamos a ver a lo largo de la presentación que esta afección se produce por alteraciones de un grupo de genes que están localizados en el cromosoma 15, específicamente en el brazo largo del cromosoma 15, en la región Q11, Q13. Y vamos a ver también que en general los síndromes de Prader-Willi no son heredados y se presentan como casos aislados en una familia. Hemos visto todos casos recurrentes. Nosotros en Chile tenemos solo una recurrencia en unas gemelas idénticas, y que uno ahí entiende el que sean, ¿verdad?, dos hermanas, pero también cuando vamos a ver más adelante, cuando hay mutaciones en el centro del imprinting, hemos visto publicados trillizos, por ejemplo, portadores, o tres hermanos también portadores de síndrome de Prader-Willi. Ahora, la incidencia, bueno, es una enfermedad rara y por lo tanto su incidencia es baja. La incidencia en general se estima que es entre unos 20.000 a unos 25.000 recién nacidos. Y la prevalencia, ¿verdad?, que la incidencia son los casos nuevos que ocurren por año, por eso los definimos por recién nacidos vivos. La prevalencia, que son los casos que existen en una región determinada, en un momento determinado, se estiman en 60 por millón de habitantes. Eso es un número bastante grueso. La verdad es que estos números tenemos que verlo en relación a la población de cada país, por lo tanto. Y en Chile los cálculos de una población que tenemos nosotros de 18 millones y medio de habitantes y alrededor de 200 a 250.000 recién nacidos por año, debiéramos esperar entre 15 y 20 casos nuevos por año. Por lo tanto, un total esperado de alrededor de acuerdo a la 60 por millón, de tener alrededor de 1.000 personas con Prader-Willi en Chile. Y la verdad es que no tenemos eso. Tenemos alrededor de 150 pacientes con Prader-Willi identificados nosotros, y supongo yo que es lo mismo que ocurre en cada país, en cada uno de sus países. Por lo tanto, es evidente que tenemos un subdiagnóstico. El síndrome de Prader-Willi afecta por igual a toda la raza, afecta igual a hombres y mujeres, por lo tanto el subdiagnóstico debiera ser similar, o el diagnóstico similar en todos nuestros países. Yo hice aquí un resumen de que me pareció importante de acuerdo a las poblaciones sacadas por internet de los países de ustedes, así que me dio Jorgelina los países a los que estaban inscritos hasta hace algunos días. Puse la población que encontré en internet, así que si hay errores, por favor, perdónenme, pero estoy seguro que ninguno de ustedes tiene identificado el total de pacientes que debiera esperar, con que se espera que haya para cada uno de sus países, de acuerdo a la prevalencia estimada por la literatura. Por lo tanto, este subdiagnóstico claramente es un problema para nosotros y es algo de lo que nos tenemos que preocupar. Porque si tenemos un diagnóstico, tenemos diagnóstico tardío, o no tenemos diagnóstico, tenemos complicaciones, tenemos morbilidad y tenemos mortalidad más allá de la que es esperable o deseable tener. Ahora, básicamente, el diagnóstico del síndrome de Prader-Willi es un diagnóstico clínico. Parte por la sospecha, parte porque alguien, un profesional de la salud, piense en que un recién nacido, idealmente, tiene un síndrome de Prader-Willi. Ahora, lo importante es que una vez que nosotros lo sospechemos, hagamos una confirmación diagnóstica y que esta confirmación diagnóstica sea de certeza. La verdad es que pasar de la sospecha al diagnóstico de certeza es fundamental para la evolución. Pero, como dice ahí, lo más importante es la sospecha clínica. Solo en la medida que sospechemos, vamos a hacer el diagnóstico. Y para que los profesionales sospechen, tenemos que educarlos. Y para educar a los profesionales de la salud, la verdad, y eso lo tenemos que reconocer, los médicos, los genetistas o todos los profesionales que trabajamos con estos pacientes, son fundamentales en las agrupaciones de padres. Las agrupaciones de padres que por un lado nos obligan a nosotros los profesionales a estudiar, a estar al día, nos invitan a conferencias como esta, en que damos la información a todos los profesionales para que puedan sospecharlo. Y la verdad es que en la medida que nosotros eduquemos, y eso nos ha pasado, al menos en nuestro país, el diagnóstico empieza a ser
mucho más temprano que lo que andamos buscando. Por supuesto que todavía hacemos diagnóstico tardío, pero si nosotros pensamos en la edad promedio del que hacíamos el diagnóstico hace 20 años, a la cantidad de pacientes ahora que se hace el diagnóstico en los primeros 2 meses o el primer mes de vida, la verdad que la diferencia es sustancial y por lo tanto el pronóstico también es absolutamente diferente. Ahora, el diagnóstico, le decía yo, es clínico. Y si el diagnóstico es clínico, se basa por lo tanto en características fenotípicas. Y para esto existen unos criterios diagnósticos que se llaman criterios diagnósticos de Holmes. Son los criterios clásicos de diagnóstico, en que tenemos criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores es la hipotonía, de la que ya les hablé, con trastorno de succión, los problemas de alimentación y el mal incremento ponderal en la primera, o ponderostatural, en los primeros meses de vida, la ganancia ponderal importante, ganancia de peso, ¿verdad?, después del año de vida, con hiperfagia. Otro que son las características dismórficas faciales, en que nosotros reconocemos esta carita con ojos, ¿verdad?, almendrados, con el diámetro biparietal más estrecho, una boquita más pequeña, un filtro más cortito, que nos permiten hacer el diagnóstico desde el punto de vista facial, que además son niños que tienen un hipogonadismo, por lo tanto muchas veces tienen genitales pequeños y un retraso del desarrollo puberal, con una insuficiencia, ¿verdad?, del desarrollo puberal, y un retraso del desarrollo o discapacidad intelectual que es de grado variable. Ya les dije antes que tenemos también en este minuto descrito en la literatura pacientes con discapacidad intelectual bastante leve o dentro de un rango normal leve. Y existen también los criterios menores, que incluyen una disminución de la movilidad fetal. Las madres describen que tienen menor movilidad fetal, especialmente cuando no es su primer embarazo, lo comparan con embarazos anteriores que han tenido una movilidad fetal normal, que tienen una conducta que es muy peculiar, en el sentido que son niños que frecuentemente hacen pataletas, hacen descontrol de su conducta. Muchos de ellos tienen trastornos del sueño, con apneas del sueño. La gran mayoría tienen talla baja en relación a la talla promedio de los padres, cuando uno considera ya la talla final o la talla alrededor de los 15 años. La hipopigmentación de la piel, son niños que en general son más claros, algunos de ellos en relación a la coloración de la piel esperada en la familia, con manos y pies pequeños, manos que son más estrechas y con el borde cubital que es más recto. Algunos de ellos tienen miopía, muchos de ellos tienen estrabismo, la saliva viscosa y gruesa, trastornos del lenguaje y el picking, ¿verdad?, que es este rasquido de la piel. Los criterios mayores se le asigna un punto, a los criterios menores se le asigna medio punto. Y el diagnóstico clínico se sospecha en niños que tienen menos de 3 años, cuando tienen 5 criterios y 4 de ellos son mayores, y en los otros cuando tienen 8 criterios y 5 de ellos son mayores. Esto es el diagnóstico clásico que ustedes van a ver en cualquier libro que estudien síndrome Prader-Willi. Estas son las características que dirigidamente uno busca. Ahora, existen también otras características que nos permiten apoyar el diagnóstico, que no otorgan puntaje dentro de este criterio score de Holmes, pero que nos ayudan. En general, las personas con Prader-Willi tienen un alto umbral al dolor, tienen una disminución de la capacidad de vómito, para ellos es muy difícil vomitar. La escoliosis, que es, ¿verdad?, la curvatura el lateral de la columna, y la cifosis, que es la curvatura anteroposterior en la columna, son más frecuentes en ellos. Lo mismo que es la adrenalgia precoz, que es con mucha frecuencia aparece más temprano el vello púbico y muchas veces también sudoración, como uno ve en el desarrollo puberal normal, pero esto no es por inicio de desarrollo puberal. De hecho, estos niños tienen un desarrollo puberal más tardío, sino que esto es producido por, lo van a ver probablemente cuando vean toda la parte endocrinológica, por el compromiso de glándulas suprarrenales. Lo mismo que es más frecuente que tengan osteoporosis, por trastorno del metabolismo calcio-fósforo, por la obesidad, por la menor actividad física. Esto se ha escrito también, no tenemos tan claro, hay algunos que sí lo tienen, pero no es tan frecuente que la gran habilidad
para armar rompecabezas y todos tienen estudios neuromusculares normales. Siempre los niños hipotónicos, el primer pensamiento es que tengan una enfermedad neuromuscular y por lo tanto se hace estudios de enzimas musculares, biopsia muscular, electromiografía, estudios de velocidad de conducción, y todos estos estudios son absolutamente normales. Entonces estas características, además de estos criterios mayores y menores que les mencioné antes, son las que apoyan el diagnóstico. Entonces, lo que les decía, los criterios mayores o menores, dependiendo de la edad de los pacientes. Ahora, lo concreto, estos criterios de Holmes, que indudablemente son muy útiles, son muy restrictivos. Si nosotros estamos esperando que nuestros pacientes cumplan estos criterios diagnósticos, la verdad es que lo vamos a diagnosticar menos de lo que debiéramos diagnosticar. Al ser tan restrictivo, es muy alto el subdiagnóstico. Por lo tanto, desde hace un tiempo ya se propone la utilización de nuevos criterios diagnósticos que son menos restrictivos y por lo tanto nos permiten hacer diagnósticos con mayor certeza. Estos criterios diagnósticos, lo voy a admitir, ahí a ver si sale. Los criterios diagnósticos son distintos dependiendo de la edad, ¿verdad? Todos sabemos que este es un cuadro evolutivo. Entonces, entre el nacimiento y los 2 años, nosotros debiéramos sospechar un síndrome de Prader-Willi en todo niño que tiene historia de hipotonía y dificultad en la succión. Niños que tienen trastornos de la alimentación. Trastornos de la alimentación que hace que requieran sonda nasogástrica por un tiempo no menor en los primeros meses de vida. Entonces, con eso debiera ser suficiente para solicitar un estudio de diagnóstico. Entre los 2 y los 6 años debiéramos sospecharlo en pacientes que tengan historia de hipotonía y dificultad de la succión, ¿verdad? Que era lo que veíamos inicialmente, y en los que se agrega un retardo global del desarrollo. Entre los 6 y los 12 años, a lo que estábamos viendo antes, que es la historia de hipotonía más el retardo global del desarrollo, se le agrega apetito excesivo y una obesidad que va aumentando y va siendo progresiva, que es de tipo central. Entre los 13 años y la vida adulta, la verdad que lo que uno ve es la discapacidad intelectual, el apetito excesivo y difícil de manejar con la obesidad, que es de tipo central, y el hipogonadismo, que es un hipogonadismo hipogonadotrófico. Y por supuesto también a esta edad y a veces más temprano, y habitualmente más temprano, se agregan los problemas conductuales que son bien importantes, vamos a ver más adelante en algunos tipos de los síndromes de Prader-Willi. Entonces, con estos nuevos criterios diagnósticos, que son los que estamos usando, indudablemente ampliamos mucho más la posibilidad de tener un diagnóstico más temprano y un diagnóstico de sospecha temprano y por lo tanto un diagnóstico confirmatorio también más temprano. Una vez que nosotros tenemos la sospecha clínica de un síndrome de Prader-Willi, tenemos que hacer el diagnóstico. Y el diagnóstico pasa por exámenes de laboratorio, necesariamente. Ahora, antes de hablar de los exámenes de laboratorio, es importante que hablemos de algunos conceptos. 2 conceptos que son importantes en la herencia y en el diagnóstico etiológico del síndrome de Prader-Willi. Uno es la impronta genómica. Lo que nos enseñaron siempre a nosotros cuando partimos la genética es que los genes estaban, ¿verdad?, en 2 copias, que uno era de la mamá, el otro era del papá, y que yo heredaba uno de cada uno y que cada uno de estos genes expresaba exactamente lo mismo. Ahora sabemos que eso no ocurre así, que existen en algunos genes, no en todos, una expresión diferencial dependiendo si este gen es de origen paterno o de origen materno. Porque hay algunos genes que están activos en uno de los alelos, paterno-materno, y están inactivos en el contralateral. Y para ser normal, yo necesito tener los 2, el activo y el inactivo. Y por otra parte, y eso es lo que se llama impronta, ¿verdad? Que se expresen distintos según sea materno o paterno. Y el otro concepto es la disomía uniparental. La disomía uniparental se refiere a la presencia de 2 copias de un cromosoma o parte de un cromosoma de uno solo de los progenitores y ninguno del otro. Esto significa que, esto que nos habían enseñado, que yo heredo uno de mi padre y uno de mi madre, es lo habitual, pero no siempre es así. Hay ocasiones en que yo heredo 2 de uno
y ninguno del otro. Por lo tanto, eso es bien importante porque yo para ser normal, les decía, en algunos casos necesito tener los dos. Y si esto ocurre, que yo heredo dos de uno y ninguno del otro, en genes que tienen imprinting, significa que no voy a tener los dos alelos que necesito y por lo tanto voy a tener enfermedad. Eso ocurre para varias enfermedades genéticas, pero fue descrito inicialmente para pacientes con Prader-Willi. Y les decía que esto es importante cuando pensemos en los exámenes diagnósticos que vamos a ir haciendo. Desde el punto de vista etiológico, el síndrome de Prader-Willi, yo les dije inicialmente, es producido por alteraciones de genes, ¿verdad?, que están ubicados en el brazo largo del cromosoma 15, en esta región 15q1113. En esta región hay un grupo de genes, algunos de ellos tienen imprinting, van a ver ustedes de acuerdo aquí, y algunos tienen imprinting de origen materno y otros tienen imprinting de origen paterno, o sea, están activos unos u otros. Lo importante que ustedes sepan en este minuto es que hay varios mecanismos para producir el síndrome de Prader-Willi. El más frecuente, en el 70% de los casos, es una deleción. Falta esta región del cromosoma 15 en el cromosoma 15 que el paciente en este caso heredó desde el padre. Y eso es lo que ocurre con más frecuencia y existe una deleción. La disomía uniparental, en este caso, para el Prader-Willi, se produce cuando tengo una disomía uniparental materna de esta región. Esto ocurre en el 25% de los casos, más o menos. ¿Qué significa esto? Que yo heredé dos cromosomas o dos regiones maternas de esta región. Por lo tanto, me falta la paterna. Y eso hace que tenga un síndrome de Prader-Willi por disomía uniparental materna. Tengo dos copias de esta región, pero solo de origen materno. Me falta la paterna. Menos frecuentes son los defectos reguladores del imprinting. Esto que algunos genes se activen en el alelo paterno o en el alelo materno es regulado por otros genes, que son genes reguladores de imprinting, que hacen que se activen o se inactiven estos genes y por lo tanto si esto falla, se nos produce una alteración en este patrón que debiera ser normal. Estos son los únicos Prader-Willi que tienen un riesgo aumentado de recurrencia en una familia. Esto se puede transmitir en una familia. Entonces ustedes ven que esto que yo les decía, todos hemos visto en la literatura o en algún país afuera, a nosotros no tenemos, al menos en Chile, esto es por alteraciones del imprinting. Estos son los que recurren en una familia. Lo otro que puede ocurrir también en una frecuencia bastante baja es que tengamos alteraciones cromosómicas estructurales del cromosoma 15. Que el cromosoma 15 esté roto, tenga una alteración aquí, justo en esta región, y que esto haga que falte esta región paterna. Esto también es bien poco frecuente. Sin embargo, también hay que hacer el estudio cromosómico en todo paciente de Prader-Willi, aún cuando uno sabe que es muy poco probable que lo encuentre, porque cuando existen alteraciones estructurales, yo tengo que hacer estudio de los padres. Pero también eso es muy frecuente, muy poco frecuente. Entonces, ¿cuáles son las anomalías genéticas que vamos a encontrar en el Prader-Willi? Tenemos, ¿verdad?, el alelo paterno que va a estar no metilado, por lo tanto va a estar activo. En un 70% vamos a tener la deleción, en un 20-25% vamos a tener la disomía uniparental, que en este caso es materna, menos del 5%, y hacia 2% mutaciones del centro del imprinting, y cuando tienen alteraciones cromosómicas, menos del 4%. Eso es lo que nos produce el síndrome de Prader-Willi con todas sus características. Yo le dije, estos son genes que tienen imprinting, que se expresan distintos si esto ocurre en el alelo paterno, que estamos viendo ahora, que es el Prader-Willi, que se ocurre en el alelo materno. Si estas cosas ocurren en el alelo materno, tenemos un síndrome de Angelman, que es un síndrome fenotípicamente muy distinto al Prader-Willi. Son niños que básicamente tienen un cuadro que es progresivo de ataxia, retraso de desarrollo, microcefalia, epilepsia, una risa que es bastante inmotivada, de manera que es un cuadro completamente distinto. Los genes son los mismos, pero unos son del alelo materno y otros son del alelo paterno.
Ahora, en los exámenes genéticos, uno siempre va a pedirles, decía yo, un cariograma. El cariograma lo vamos a buscar básicamente buscando que haya alguna alteración estructural, que tenga una translocación. Pero la delesión que se ve en el 70% más o menos de los casos, rara vez la vamos a pesquisar en un cariograma. Aquí yo les muestro lo que nosotros vemos en un cariograma con delesión, que uno ve que falta una de las bandas ahí más claras del cromosoma 15 que aquí no está. Eso lo vemos con muy poca frecuencia. La verdad es que no pedimos cariograma para tratar de ver eso, pedimos cariograma para tratar de ver las translocaciones, porque en ese caso tenemos que estudiar a los padres, pero de rutina tenemos que pedir. Las deleciones las vemos con mucho más facilidad, este mismo 70%, ¿verdad?, que son por delesión del paterno, del cromosoma 15 paterno, lo vemos con una técnica que se llama FISH. Nosotros conocemos exactamente cuáles son la secuencia de estos genes que están involucrados aquí. Entonces, en esto, nosotros usamos sondas que nos permiten identificar el cromosoma 15, que son estas sondas verdes que nos dicen efectivamente, este es un cromosoma 15 el que usted está marcando. Y tenemos sondas que marcan la región del 15Q que nos interesa. ¿Qué usamos? Usamos una sonda que es complementaria a esta región, de manera que si encuentra la región se pega y si no la encuentra no se pega. Y además esta sonda es fluorescente, de manera que si la encuentra se pega y la vemos, y si no la encuentra no se pega y no la vemos. Por lo tanto el FISH nos dice existe una delesión de esta región. El FISH entonces nos permite estudiar y diagnosticar pacientes que tienen delesión de la región paterna del cromosoma, o delesión en realidad del cromosoma 15. No puedo identificar con el FISH si es paterno o materno. Lo que ocurre es que si es un paciente que estoy sospechando un Prader-Willi, yo voy a encontrar una delesión y voy a decir esto es un paterno, es un cromosoma 15 paterno. Pero si lo que estoy sospechando es un Angelman, yo voy a ver exactamente lo mismo, pero yo voy a saber que el origen de eso es materno, es mi sospecha clínica. Lo que les decía es que el FISH nos permite diagnosticar los síndromes de Prader-Willi por delesión y nos permite detectar no todas las deleciones son iguales, hay distintos puntos de quiebre de la delesión y hay algunas deleciones que son las más frecuentes, que es esta grande, tipo 1, que va, ¿verdad?, entre esta región y esta otra, pero hay otras que son más chiquititas, vamos a ver más adelante la diferencia que pudieran tener estas también. Pero lo importante es que el FISH nos permite detectar todas las lesiones de esta región, del síndrome de Prader-Willi que está aquí y del síndrome de Angelman que está acá, porque estos genes que están acá son genes que no tienen imprinting. Estos de acá son los que tienen imprinting. Si uno hace un estudio de cariograma y está normal, hace un FISH y está normal, lo que tiene que hacer a continuación es un estudio para saber si esto puede ser un síndrome de Prader-Willi por disomía uniparental. Lo que nosotros hacemos en este caso es estudiar microsatélites que nos permiten definir el origen de los distintos cromosomas y saber si esto es de origen materno o de origen paterno y de esta manera determinar si tiene 2 copias maternas o 2 copias paternas y decir esto es o no es un síndrome de Prader-Willi por disomía uniparental. Ahora, el camino que yo les estoy mostrando es el camino carretera. Alguien me silenció. Se te escucha bien. Ya, sí, es que me parecía que estoy silenciada, me parecía aquí en la pantalla. Yo lo activé de nuevo. Bueno, este era el camino carretero que nosotros hacíamos antes, que íbamos haciendo los exámenes de A1. Posteriormente apareció un test de metilación. El test de metilación que nos permite determinar si esa región de los alelos paternos o maternos están metiladas o no metiladas. ¿Por qué es esto? Porque yo les decía que en el caso del Prader-Willi, los genes de origen paterno están activos y los
de origen materno están inactivos. Y están inactivos porque están metilados. Entonces, con este test de metilación, nosotros podíamos determinar, y todavía podemos determinar, usando un ensayo clínico, ¿verdad?, que hacemos en el laboratorio, en que convertimos la citosina a uracilo, nos permite diferenciar los metilados de los no metilados, porque las citosinas no metiladas las convierte y las metiladas no las convierte. De manera que con esto decimos, tenemos o no tenemos un Prader-Willi, y nos permite decir que, y nos permite reconocer todo, nos permite reconocer los que son por delesión, nos permite reconocer los que son por disomía uniparental, y nos permite reconocer los que son por mutaciones del centro del imprinting, pero no nos permite diferenciar entre unos y otros. O sea, con esto nosotros decimos, tenemos un Prader-Willi con más de un 95% posibilidad de sensibilidad, algunos hablan de hasta un 99%. Pero yo digo, tengo un Prader-Willi, pero no puedo decir cuál es el origen, si es de lesión, si es disomía uniparental o si es un trastorno del imprinting. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros hasta hace poco? Hacíamos un cariograma y hacíamos un test de metilación, y si el test de metilación nos salía alterado, hacíamos un FISH para saber si era por delesión o no era delesión, y si nos salía que no había delesión, lo que hacíamos era un estudio de lo que está aquí, o sea, hacemos el test de metilación. Si el test de metilación es positivo, hacemos un FISH si es por delesión, y si está normal, hacemos un estudio de microsatélite para saber si tiene por disomía uniparental. Si nos sale si el estudio por microsatélite así lo muestra, nos muestra que las dos copias, ¿verdad?, son maternas, y por lo tanto decimos tenemos un síndrome Prader-Willi por disomía uniparental. Si este estudio de microsatélite sale negativo, nosotros decimos lo más probable es que no sea un síndrome Prader-Willi por mutaciones del centro del imprinting. Ese es el camino que habitualmente se usa todavía en la gran mayoría de nuestros países. Hace un tiempo, afortunadamente, contamos lo que les decía, el estudio diagnóstico, entonces, que contamos la gran mayoría, el cariograma, el test de metilación, FISH y el estudio de microsatélite. Afortunadamente, ahora contamos con este otro examen, que es un MLPA, que es un estudio de, se llama, es un estudio en el que usamos distintas sondas que nos permiten estudiar las distintas regiones del cromosoma y nos permiten, con un solo estudio, decir, ¿es o no es un síndrome Prader-Willi? ¿Es un síndrome Prader-Willi por delesión o es un síndrome Prader-Willi por disomía uniparental o mutación del imprinting? Un examen, la verdad, que no es difícil de montar, tiene la dificultad que tiene es que requiere que una parte del examen requiere secuenciación, por lo tanto un secuenciador es un equipo más caro, y eso hace que en no todas partes esté disponible hacerlo, y por eso les mostré todo el camino carretero que hacemos habitualmente. Pero el MLPA sin duda nos ha simplificado la vida y ha simplificado los costos también, porque hacer todos los otros exámenes que yo les decía, la verdad es que es un camino largo y de alto costo. Entonces, con este MLPA podemos decir si eso no es un Prader-Willi, si es o no por delesión o por disomía uniparental, y si es por delesión permite determinar el tipo de lesión también, si es la de lesión larga o la de lesión más corta. Ahora, siempre debemos realizar un cariograma, por lo que les decía, porque es importante estar seguro que no haya alguna alteración estructural que requiera que estudiemos a los padres para estar seguros que no tienen un riesgo aumentado de tener hijos con alteraciones cromosómicas del cromosoma 15 o de otros cromosomas que pudieran estar involucrados en la alteración estructural. Y aquí hay un resumen de qué nos da cada uno de los exámenes. El test de metilación que yo les decía nos permite, aquí dice más del 99% de diagnóstico, y nos permite diagnosticar de lesiones, disomía uniparental y trastorno del imprinting. Si nosotros agregamos, hacemos el MLPA, tenemos el mismo porcentaje de detección, pero podemos diferenciar entre estos. Si hacemos solo el FISH, podemos detectar solo las lesiones, o sea, alrededor de un 70%. Lo mismo que el CGH-Array, lo que hacemos ahora, estos cariotipos moleculares que están tan de moda, la verdad que solo nos permite, uno siente que hizo un mucho mejor examen, pero tiene el mismo rendimiento que el FISH, a un costo bastante mayor. Si hacemos este mismo CGH-Array y lo hacemos con polimorfismo, ahí podemos detectar un poco más, porque detectamos algunas disomías uniparentales,
pero todavía no tiene el mismo rendimiento que el MLPA. Si hacemos estudios de polimorfismo, solo detectamos las disomías uniparentales y los trastornos del imprinting, por lo tanto es bajo el rendimiento, 20 a 30%. Y cuando uno hace secuenciaciones y uno piensa que lo hizo estupendo, que hizo una secuenciación completa de exoma, de genoma y no encontró nada, la verdad es que por el mecanismo que tiene el síndrome de Prader-Willi, la detección de estos superexámenes es menos del 1%. Entonces, es importante también tenerlo claro. Ahora, lo más importante en el síndrome de Prader-Willi es el seguimiento y el acompañamiento que vamos a ir haciendo a lo largo de la vida. Y en eso tenemos que tener también claro el genotipo y el fenotipo de nuestros pacientes, porque no todos evolucionan igual. Perdón. No todos evolucionan igual. No existe, la verdad, una clara relación genotipo-fenotipo. No es que yo diga si tiene una deleción va a ser así, y si tiene una disomía uniparental va a ser así. Pero existen algunas diferencias entre unas y otras que la verdad son estadísticamente significativas y uno le tiene que hablar de eso a los papás en el momento del diagnóstico. Algunas no tienen importancia para la evolución, pero sí un poco para orientar de qué estamos hablando en una primera etapa. Sabemos, por ejemplo, que los partos post-término sobre las 40 semanas son mucho más frecuentes en las disomías uniparentales. Que la disomía uniparental en la fascia, en la carita, suele ser menos frecuente, menos clásica, digamos, menos llamativa como las que yo les mostré antes. Que la hipopigmentación lo mismo que la hipopigmentación, la estabilidad con los puzzles, también son menores en los pacientes con disomía uniparental y sin embargo sí tienen mayores habilidades verbales y presentan las disomías uniparentales con mayor frecuencia psicosis y trastornos dentro del espectro autista. En cambio, las personas con Prader-Willi que tienen delación con mayor frecuencia requieren técnicas especiales de alimentación, ¿verdad? Lo que hablábamos antes de sondas nasogástricas, presentan con mayor frecuencia trastornos del sueño, mayor frecuencia de hipopigmentación y dificultades del lenguaje. Y aquellos que tienen la deleción más grande, este BP1 que les mostré yo en una de las figuras, presentan más trastornos conductuales, compulsivos y mayores dificultades adaptativas. Así que probablemente son los que son de diagnóstico, cuando son de diagnóstico más tardío, son los que tienen mayor compromiso desde la conducta y también desde el punto de vista intelectual. Los que tienen lesiones más pequeñitas suelen tener, ¿verdad?, menos problemas conductuales y menos compromiso intelectual. Pero les vuelvo a repetir, esto no es claro, no es que sea siempre igual, sino que hay una diferencia estadística que no puedo dejar de mencionar. Ahora, vuelvo a insistir, lo más importante es el diagnóstico temprano. Para el diagnóstico temprano tenemos que tener claras las características clínicas. Nacimiento a 2 años, hipotonía, dificultad de succión, hipoplasia genital, en que verdad la criptorquidia es mucho más evidente evaluar en un niño varón que en una niñita. En la niñita es difícil evaluar en los primeros meses el compromiso genital. Más tarde uno puede ver, verdad, genitales un poquito más chiquititos, especialmente en labios menores, pero en la niñita recién nacida es más difícil. Pero en los hombres, la gran mayoría no tiene testículos descendidos al nacer. Entre el año y los 5 años, la historia de hipotonía que les había dicho, retardo global del desarrollo, por la hipotonía que se mantiene, ¿verdad? Y que empezamos a notar que los hitos del desarrollo, de la marcha, del pararse solo, correr y demás, van mucho más tarde en relación a otros niños de su edad. Después, entre el año y los 13 años, tenemos historia de hipotonía y dificultad de succión, el retraso global del desarrollo y el apetito. El apetito que empieza alrededor del año, los 2 años, con el desarrollo de la obesidad, que es muy importante. Y después, lo que más llama la atención es esta discapacidad intelectual, el apetito excesivo, si no hemos sido capaces de manejarlo, y eso lo vamos a conversar en el curso de estos días que vamos a estar juntos, el manejo de la obesidad y el hipogonadismo, hipogonadotrófico y o las alteraciones conductuales que también son alteraciones muy frecuentes. Ahora, con todo lo que yo les he hablado, les queda claro la importancia del trabajo multidisciplinario. Esto no es una patología o una condición que podamos manejar solo los médicos genetistas. Necesitamos de un equipo grande que nos ayude. Necesitamos neurólogos, nutriólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, fonoaudiólogos. Por lo tanto, el lograr formar un equipo de trabajo es fundamental.
Y esto es lo que nosotros esperamos de estas reuniones que estamos partiendo ahora, que a partir de esto nazcan en cada uno de sus países o se refuercen los equipos multidisciplinarios. En resumen, entonces, la sospecha diagnóstica del síndrome Prader-Willi es clínica. Es fundamental el diagnóstico temprano. Debemos trabajar en conjunto para que la sospecha y confirmación diagnóstica sean lo más tempranas posible. Lo que les decía recién es que el manejo debe ser muy multidisciplinario y es a lo largo de toda la vida. La verdad es que esto no es que si lo diagnosticamos rapidito, nos enseñan, mientras más temprano tenemos más herramientas, pero para manejarlo a lo largo de toda la vida. Y lo que les dije también, y les repito porque para nosotros ha sido claramente un empuje, es que las agrupaciones de los padres cumplen un rol fundamental en la educación del equipo profesional y en la generación de redes de apoyo. No solo redes de apoyo de padres, que claramente el que ellos se junten entre ellos es muy importante, pero también nos obligan a nosotros como profesionales a generar nuestras redes de apoyo y de trabajo multidisciplinario. Así que ese es el mensaje que yo les quiero dejar y, por supuesto, agradezco especialmente a todos nuestros pacientes y a sus familias que nos han ayudado, nos han acompañado también a nosotros los profesionales a lo largo de todo este tiempo. Hemos aprendido junto con ellos, nos hemos alegrado junto con ellos y hemos sufrido harto también junto con ellos. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias a ustedes por su atención.